Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Luis Alberto Paulino, pastor de la Iglesia Bautista Fuente de Luz en República Dominicana. Recibe un fuerte abrazo de esta calurosa isla. Hoy quiero compartir contigo la reflexión: lágrimas de arrepentimiento o de remordimiento. Después del intro. No debemos confundir remordimiento con arrepentimiento. Ambos guardan relación, se producen en nosotros por haber cometido una mala acción, y en ambos estados puede estar presente el lloro y por consiguiente las lágrimas. El remordimiento es el reproche interno que nos hace la conciencia. La conciencia nos mortifica, nos conduce a la tristeza, nos recuerda aquella falta que hemos cometido, e indudablemente esto nos lleva al lloro y a una incontinencia y muchas veces a la desesperación. El remordimiento también trae consigo las acusaciones que nos hace la conciencia debido al mal cometido. Pero a diferencia del remordimiento, hay un propósito de repararlo. En el arrepentimiento, el Espíritu Santo nos convence, nos hace estar conscientes del mal que hemos cometido y podemos llorar por nuestro pecado y apartarnos de él, que es lo que significa arrepentir. Arrepentimiento evoca la idea de devolverse del mal camino y tomar el camino correcto. Un ejemplo de arrepentimiento son las lágrimas del apóstol Pedro cuando lloró amargamente luego de haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el apóstol Pedro efectivamente se arrepintió, luego prosiguió en el ministerio habiendo sido consolado por el Señor. En cambio, cuando vemos el ejemplo de Judas, Judas también lloró amargamente luego de haber entregado, luego de haber vendido al Señor. Sin embargo, el final de Judas hace una diferencia en cuanto al proceder de Pedro al seguir en el ministerio con Cristo y haber sido consolado. Vemos que Judas se quita la vida y no vemos un ejemplo de arrepentimiento, sino un ejemplo de remordimiento. Llora amargamente porque su conciencia lo estaba acusando por el mal que había cometido, pero no evidenció arrepentimiento ni pidió perdón. Una característica que podemos notar tanto en el arrepentimiento como en el remordimiento es el lloro, son las lágrimas. Y la escritura nos dice en el capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, Jesús nos está diciendo que todo aquel que llora, que todo aquel que podemos ver visiblemente con lágrimas en sus ojos y llorando por alguna situación, va a recibir consolación. Quienes van a recibir consolación son aquellos que lloran por su pecado arrepentido. Son aquellos que lloran conscientes de que son culpables, pero de que se están devolviendo de la ruta equivocada. Esos son los que van a ser consolados. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Esos son de los cuales Jesús habla acá en el capítulo 5. Bienaventurados, felices, macarios, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así como Pedro recibió consolación y permaneció en el ministerio de Jesús hasta el final de sus días, llegando a ser un apóstol, llegando a ser una de las columnas del ministerio y de la evangelización, como bien conocemos en la escritura. Pero quienes son consolados, una vez más, son aquellos que ciertamente se han arrepentido, no aquellos que lloran por remordimiento. ¿De qué son tus lágrimas? ¿Son de remordimiento o son de arrepentimiento? En los últimos años hemos visto en las redes sociales cómo cristianos, y entre ellos pastores, se quitan la vida. Y en los círculos cristianos esto trae mucha incertidumbre, porque muchos no pueden concebir, no pueden entender cómo cristianos pueden atentar contra su vida. Sin embargo, cuando alguien no ha confesado su pecado, el pecado lo acusa, el pecado lo martilla, y este pecado oculto lo conduce al lloro, lo conduce a la desesperación, y muchas veces un pecado no confesado, un corazón no arrepentido, da un paso lamentablemente final como el que hemos visto en los últimos años. Final de este video quiero citarte una vez más Proverbio 28 versículo 13.
El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado oculto tiene fuerza sobre nosotros. El pecado oculto puede ser usado por Satanás para manipularnos, y el pecado oculto puede destruirnos. Cuando el pecado es ocultado, tal y como dice la escritura, no nos va a ayudar a prosperar. El pecado da a luz la muerte. Pero cuando confesamos nuestros pecados, la escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también Él es justo para consolarnos cuando nosotros lloramos por nuestros pecados verdaderamente arrepentidos. Si tú estás ocultando pecado, si en tu corazón, si en tu mente te está martillando la acción que tú no has confesado, ni has traído delante del Señor, ni la has confesado para con tu ofensor, ni has pedido perdón, sal de ese problema. Ven delante del Señor, ven a los pies de Cristo, preséntale tu situación, no haga como hizo Judas, no haga como han hecho algunos, sino que ven delante de Dios, reconoce tu condición y si te arrepientes, el Señor te va a consolar. Él dice en las Escrituras, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esos que lloran son aquellos que verdaderamente se arrepienten. Esos que como resultado son felices porque ciertamente han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De qué son tus lágrimas? ¿Son de remordimiento o son de arrepentimiento? Dios te bendiga y te mando un abrazo desde República Dominicana. Si estás siendo edificado por estos videos, te invito a suscribirte y a comentar y a compartir con tus seres queridos para que sean edificados al igual que tú.